Bienvenidos al podcast Docentes Digitales con Delia Bernal. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo sobre innovación educativa. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos a este en vivo, en el cual vamos a hablar acerca de inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿sustituirá la inteligencia artificial a los docentes? Y para contestar a esta pregunta, profundizar y hablar acerca de ello, tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a Sven Frank. Él es director de la escuela Speed Learning, es especialista en la educación de matemáticas y ha publicado algunos libros para aprender estas disciplinas de una manera más rápida e interactiva. Te agradezco muchísimo, Sven. Bienvenido y bueno, en este tema tan interesante que es inteligencia artificial y si nos va a sustituir, ¿no? Pues vamos a iniciar. Para empezar, Sven, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es inteligencia artificial? No me gusta la expresión de inteligencia artificial. Creo que es un asistente artificial, porque inteligencia es más que un programa que toma una colección de informaciones que ya existen. Inteligencia puede crear una cosa nueva, pero los programas de asistentes o de inteligencia artificial, como se llaman, no pueden crear cosas nuevas. Pueden solamente hacer combinaciones nuevas o conexiones nuevas. Entonces, inteligencia artificial es un asistente artificial, como una lavadora, como una cafetera, como un sistema de navegación en el coche, nada más. Perfecto. Entonces, para nosotros es una herramienta. Estás hablando de lavadora, una calculadora, es una herramienta. ¿Cómo Sí. nos puede ayudar esta herramienta a los docentes? Que estamos diciendo, ¿nos va a sustituir o no? Primero, ya vimos qué es. Y entonces, ¿cómo podemos usarla como maestros? Para contestar a la pregunta, sustituir a la inteligencia artificial a los docentes, la respuesta es sí. Y no. Depende de la personalidad del docente. A ver, platícanos un poquito más sobre tu respuesta. Bueno, si tenemos la matemática tradicional. En la matemática tenemos la posibilidad de explicar cómo calcular en maneras diferentes. Entonces, para una parte de los alumnos, un modelo de matemática está bien. Para la otra parte de los alumnos, la otra versión de matemática es mejor. Pero en la clase tradicional no tenemos el tiempo de explicar ambas versiones de matemática. Entonces, con la inteligencia artificial podemos crear vídeos, una biblioteca de vídeos para haber más tiempo de crear la personalidad del alumno, en vez de solamente presentar informaciones de aprendizaje. Entonces, si entendí bien, te refieres a personalización de la enseñanza. Enseñar a cada alumno como necesita aprender, no nada más una forma, sino diferentes formas y entonces haciendo una compilación de diferentes países, diferentes maneras de enseñar y la que le sirva al alumno que esa tome. Sí, exacto. ¿Ya? Y aquí en Alemania tenemos muchos alumnos que no hablan alemán porque vienen de la Ucrania, vienen de Siria, vienen de otros países como emigrantes. Y con tal vídeos es posible de enseñar en su lengua materna durante el aprendizaje del alemán. Y en otros países, por ejemplo en México, tenemos escuelas sin electricidad, sin internet. Y creo que es más fácil de crear en estas regiones electricidad y internet para mirar vídeos de enseñamiento en vez de construir un edificio, una escuela, crear una infraestructura para profesores allí, con la opción de haber un
casi un cine de aprendimiento con vídeos. Los alumnos pueden ayudar en el campo de su familia y después pueden mirar filmes. No es lo mismo que una escuela tradicional, mas es un paso que ayuda. Okay. El usar la inteligencia artificial para desarrollar educación personalizada y llevarla a aquellos lugares en los que es difícil llegar con toda una infraestructura. ¿Cuándo sí nos va a sustituir? ¿En qué condiciones a mí, Delia, cuándo sí me quitaría mi trabajo? Tenemos la matemática, por ejemplo. No necesitamos un profesor que enseñe matemática, porque matemática es una cosa con mucha lógica y un vídeo que explica la matemática es bastante. Otros temas como coser, por ejemplo. No puedes devenir un cocinero sin haber contacto con alimentos. No puedes aprender el piano solo con vídeos. Necesitas un instrumento. Y hacerlo, necesitas hacerlo. Ajá. Sí. El punto del social o el punto que necesitamos la personalidad de un maestro. Sí y no. Si el maestro es un modelo, si el maestro gusta ser maestro. Tenemos muchos profesores en Alemania y maestros en Alemania que pueden traumatizar alumnos con su presencia. ¿Ok? Un video de inteligencia o un video animado no puedo traumatizar porque siempre es la misma relación entre profesor y alumno. No tenemos interacciones críticas, no tenemos... enojo tal vez, regaño, caras en bueno, todo eso. Si un profesor o un maestro tiene un mal día en frente de la clase no tiene una autoridad de cambiar esta situación. Si me siento provocado de un alumno, puedo reagir diferentemente que un vídeo. Entonces, un vídeo sin emociones, más con soportivo, con motivación, a veces puede ser mejor que un profesor con una actitud, con un carácter difícil. Si necesitas un profesor, no importa la cualificación, porque necesitas una persona. Quizás es un matemático, pero no es un pedagógico. Sí, pedagógico, es correcto. Quizás es un biológico o un histórico, pero no un pedagógico. O tienes un pedagógico que nula competencia de historia o matemática, o tienes un profesor de matemática que tiene enseñar súbito inglés porque necesitas un profesor de inglés. Ese profesor no estudiaba inglés, pero tiene que enseñar. Y tal cosas se pueden evitar con modelos de inteligencia artificial, con vídeos, con una biblioteca de vídeos. Si una profesora, por ejemplo, deviene madre y no puede trabajar más, puedes sustituir la clase con un vídeo o un profesor que tiene los vídeos para saber cuál temas a enseñar. Y naturalmente, para crear la personalidad del alumno necesitamos profesores, y esta parte no se puede sustituir con la inteligencia artificial. Y ahora quisiera platicar un poco acerca de las limitaciones justamente de la inteligencia artificial y de los cuidados que debemos de tener al utilizarla, para no utilizar la inteligencia artificial de una manera que no aporte realmente algo positivo
dentro de las clases, es decir, utilizarla como herramienta tomando en cuenta qué limitantes. ¿Qué piensas de eso? La inteligencia o el asistente artificial estaba creado de personas de los países industriales modernas, de Estados Unidos, de Europa. Entonces, la inteligencia artificial finalmente trabaja con una forma de racismo. Tenemos que ser atentivos en esta manera, porque hemos hablado de ChatGPT y la pregunta de cómo crear una empresa, si eres un hombre o si es una mujer. Entonces puedes también preguntar ChatGPT cómo puede una persona de África, una persona de India, una persona de los Estados Unidos crear un negocio. ¿Cuál sorta de religión es lo mejor, o cuáles son los países los más fuertes del mundo? Si no, tenemos un concilio internacional para hacer reglas con el uso de esto. En ChatGPT se publicaron algunos secretos del negocio que jamás debieron de haber sido publicados. Esa situación se dio en Alemania. Sí, y los alumnos tienen o necesitan un base de conocimiento de cómo usar, por ejemplo, ChatGPT. Necesito informaciones cómo usar los asistentes artificiales de manera correcta. Quisiera agregar un poquito aquí en lo que está mencionando Sven, que la primera limitante es que su actualización está hasta el 2021 en versión gratuita, que es la que seguramente la mayoría estamos utilizando. Y tomar en cuenta lo que comentó Sven, que es el sesgo. La herramienta tiene un sesgo porque, tal como ya comentó Sven, la información no está generada a partir de información que ha sido creada también por humanos, libros, también artículos, páginas web, etcétera. Y estas páginas pues fueron escritas por humanos. Y en este caso yo hice un ejercicio en donde le pregunto que me dé los mejores consejos para un hombre que es dueño de un negocio. Y pregunté lo mismo, dame algunos consejos para mujeres que son dueñas de un negocio. Y las respuestas son totalmente diferentes. Hace unos días también leí un artículo donde Pablo Ayala, que es el director de formación ética del TEC de Monterrey, comparte su testimonio donde dice que al ChatGPT le pidió que le generara información con base en artículos que hablaran sobre un tema específico. Y comenta Pablo Ayala que le dio un autor que no conocía. Entonces le preguntó al ChatGPT, ¿este autor existe? Y el ChatGPT le dijo, no existe, lo inventé porque tú me pediste bibliografía. Entonces, mucho cuidado también con lo que pedimos. Si yo le pido frases con un autor, me va a dar frases con un autor. Y me los va a dar aunque el autor sea inventado. También tengan mucho cuidado con esto. Yo hice la prueba, pedí 10 frases que fueran acerca de emprendimiento con su autor, y cuando las revisé, 4 de las 10 frases no existía el autor ni la frase, era inventada. A ver qué piensan ustedes, porque también esto puede ser por interpretación. Les voy a decir cuáles son, para mí, donde hay sesgo de género. A los hombres les dice, planifica, invierte en tu equipo, aprende a delegar, mantén tu visión. Y ahora les voy a decir las frases que a mí me parecieron con sesgo. Díganme ustedes si me equivoco. Dice, no tengas miedo. Dice, mantén una mente abierta. Y dice, no te rindas. Ustedes díganme si no notan un sesgo. No sé, díganme o me equivoco, ¿no? A la mujer la muestra más temerosa, no sé, ¿no? Y insisto, creo que esta información viene mucho también de la información que toma, de la cual fue, como dijo Sven, el ChatGPT no está creando información nueva, se basa en la que existe y con eso construye. Sven,
Platícanos un poquito más acerca de lo que la inteligencia artificial nos puede ayudar en cuanto a personalización del aprendizaje y cómo esto cambia el rol del docente. ¿Qué pasa con el docente que sigue haciendo lo mismo de hace 50 años? Esta forma de docente es muy difícil para la inteligencia natural de los alumnos de solamente copiar cosas del profesor o de un libro a un otro libro. Necesitamos trabajar o enseñar en teams, en grupos en la escuela para haber interacciones, para hablar sobre soluciones juntos. Grupos de 6 o 5 alumnos hablando con un profesor y me ha explicado el principio de EduScrum. Eso es un programa donde se forman teams en la clase para trabajar en un tema especial. No enseñan solo matemática o biología o inglés, es una combinación. Entonces es una conexión de diferentes materias multidisciplinarias. Muy interesante. Sí. El enseñar cómo aprender es muy importante y con la inteligencia artificial tenemos la chance, la posibilidad de ayudar a los alumnos a aprender más rápidamente y mejor. Ok, eso es muy importante, es enseñarles cómo aprender ellos por sí solos y nosotros solo como una guía. Ese formato de yo soy el profesor que está al frente y yo soy el que sabe todo, fuente de información, hace mucho quedó obsoleto. La inteligencia artificial no nos puede estudiar porque falta la parte humana y motivar y no sé qué. Pero es aquí en donde entonces están los maestros que sí son sustituibles. Cuando tú eres un profesor que da un monólogo en Zoom, solo hablo y hablo y hablo y no interactúo, entonces sí soy sustituible. Cuando una persona enseña es cuando más aprende, es decir, cuando haces, aprendes más. Y cuando enseñas, aprendes todavía más, porque tú tienes que estar súper informado de todo para poder enseñar a otros. Aprendes muchísimo cuando vas a enseñar a otra persona. Eso exactamente es taxonomía de Bloom. También importante que los alumnos y los maestros aprendamos cómo comunicarnos con la inteligencia artificial. El prompt es una pregunta, una frase, una palabra que va a estimular o que básicamente es lo que tú le pides al chat GPT que te genere o a algún generador de imágenes. Si tú no sabes preguntar bien o preguntar de manera específica lo que necesitas, entonces vas a obtener información que no te sirve. Entonces también es una habilidad a desarrollar como docentes y también los docentes a su vez formar a los alumnos para ser muy buenos comunicándose con la inteligencia artificial. Y hay todavía mucho que definir en la parte legal. Todavía no hay reglas claras sobre si yo genero una imagen con inteligencia artificial, ¿es mía, no es mía? Legalmente, ¿qué sucede? Todavía no hay reglas muy claras. Ya comienza a haber algunas iniciativas, pero estamos en pañales en esa parte. Es difícil si ChatGPT escribe un texto para mi página web, para mi website. ¿Tengo el derecho de usarlo o es el derecho a ChatGPT quien tiene el derecho de usarlo? Y yo pregunté en Canva y aquí hay una respuesta. Y aquí, por ejemplo, en Canva, la respuesta es: lamentamos decirte que no hay una respuesta sencilla. En el marco de la Ley de Derechos del Autor, el manejo de las obras generadas por ahí es una cuestión abierta y la respuesta puede variar según el país de residencia. Y por el momento, Canva no reclama derechos de autor sobre el texto que creas en texto mágico. Pero aquí vienen más cositas, ¿no? Sin embargo, ten en cuenta que esto no significa que eres el titular de derechos de autor del texto que tiene derechos exclusivos o que tienes derechos exclusivos sobre él. Les digo, es muy nuevo, no hay reglas, comienzan a poner algunas reglas, pero está súper abierto también. Estamos en pañales en esto todavía, pero bueno, es importante hacerse esas preguntas y cuestionamientos. ¿Qué es entonces lo que tiene que enfocarse el docente para que no sea sustituido?
los alumnos van a la escuela sin saber por qué. Entonces, si puedo explicar a los alumnos el beneficio del materiales, entonces hacer transferencia de informaciones sobre temas. El transferismo de informaciones es la obra la más importante de maestros del futuro, porque pensar, analizar, crear y discutir es el método que no tenemos tiempo en la escuela, en la clase, para discutir, para crear ideas nuevas. Y eso es que tenemos que hacer en el futuro. Si estamos abiertos para enseñar, para aprender los beneficios y las chances, la capacidad de inteligencia artificial, podemos crecer como profesores y maestros en nuestro trabajo. Excelente. Y creo que aquí entonces también la necesidad de, ¿qué piensas, Juan, de esto? De si sabemos que los alumnos pueden contestar un examen con ChatGPT, entonces estamos diseñando mal sus evaluaciones. Entonces tenemos que cambiar cómo evaluar. ¿Estás de acuerdo conmigo, Svan? ¿O qué sería? No podemos prohibirles usar el ChatGPT para que hagan su examen, pero entonces tenemos que evolucionar en la manera de evaluar. Esa es lo que yo pienso. Sí, yo pienso que el examen tradicional es una cosa que no necesitamos más, porque un examen es un trabajo en conexión con miedo, con estrés, y no es una demostración de la capacidad del alumno en general. Y estamos hablando entonces de una conexión, como lo dices, de conocer más al alumno, de interactuar más con él, de dejar lo administrativo a la inteligencia artificial, de dejar el contenido tan técnico como mencionó un video para que aprenda a hacer alguna operación matemática, y que nosotros seamos los que nos acerquemos a ver las dificultades que tiene, las dudas que tiene, los miedos que tiene y cómo aplicarlo en una vida real. En eso ocupar más tiempo. Y quiero mostrar una frase para cerrar, y esta frase me gusta mucho y dice: si en tu trabajo haces lo mismo todos los días, ese trabajo no es tuyo, es de un robot y vendrá por él. No importa si soy maestro, profesor o si estoy trabajando en una empresa. Entonces, la autoconfidencia es la solución. Si la inteligencia artificial me sustituirá o no. Muchísimas gracias, Juan, por lo que nos acabas de platicar acerca de esto. Entonces, es importante seguirse preparando, despertar esa parte creativa y confiar en nosotros mismos y en nuestro potencial para seguir desarrollándonos. Quiero decir una cosa, porque nosotros somos el sistema educativo, y si nosotros cambiamos, el sistema cambia. Muchísimas gracias, Juan, nuevamente por estar aquí con nosotros, por compartir tu experiencia desde Alemania, que de país a país tenemos problemáticas, algunas similares, algunas diferentes, pero esto de la inteligencia artificial a todos nos llegó al mismo tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Bye, bye.